El pasado sábado 13 de abril, Irán, a través de drones y misiles, lanzó un ataque sobre Israel. Hemos visto las imágenes a través de los medios de comunicación. El domo de hierro interceptó, según informan, el 99% de los ataques. Israel, por su parte, el jueves 18 de abril respondió a este ataque, aunque se estima que de manera más bien tímida. Lo cierto es que vemos cómo el conflicto que se inició el pasado 7 de octubre del 2023, con la incursión de Hamás sobre el territorio israelí, comienza a escalar. Esta escalada preocupa a todo el mundo, pues sin dudas nos puede llevar hacia el desarrollo de un conflicto a nivel global. Lo cierto es que el conflicto entre las partes antes señaladas proviene de mucho antes del 7 de octubre, incluso mucho antes de 1948, momento en que se funda el Estado de Israel. Podemos señalar que este va a gestarse en el vientre de Rebeca, esposa de Isaac, hijo de Abraham. En el vientre de Rebeca se formaron dos naciones que van a ser engendradas por Isaac, Jacob y Esaú. Acompáñenme y analicemos el origen del conflicto que hoy preocupa a todo el planeta. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. El libro del Génesis nos relata la siguiente historia. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y Él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz, y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Dos naciones han nacido del vientre de Rebeca, dos pueblos que están en conflicto desde antes de nacer y hasta nuestros días. Jacob fue quien buscó la herencia de Yahweh para sí, quien luchó por ella, quien se aferró para obtenerla. Él anhelaba la herencia como un tesoro. Contrariamente, Esaú, quien era el primogénito y heredero de la promesa, la menospreció. No vio valor alguno en su herencia. Esaú, un hombre carnal que solamente anhelaba satisfacer sus deseos carnales, solo le interesó satisfacer su hambre, y fue capaz de vender su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Aquel era el valor que le otorgaba. La herencia de Yahweh no tenía importancia para él, y se la cedió a Jacob por un deseo momentáneo, algo que satisfacería su hambre. Esaú no tuvo la capacidad de ver lo realmente trascendente. Fue Jacob quien entendió el valor de aquella herencia y se aferró a ella para obtenerla. Es por ello que el profeta Malaquías va a señalar respecto de Israel. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Tanto Esaú como Jacob son hijos de Isaac y nietos de Abraham, hermanos, pero no son los dos herederos de la promesa. El heredero es solamente Jacob, quien luchó por hacerse de la heredad. Aquí el conflicto entre ambos va a extenderse en el tiempo. El libro de Génesis nos dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El conflicto entre los hermanos va a incrementarse en el tiempo, en su descendencia. Las palabras de Esaú siguen resonando en el tiempo. Yo mataré a mi hermano Jacob, quien, como sabemos, su nombre fue cambiado a Israel. Las decisiones de Esaú lo han de llevar a la desobediencia y a alejarse de Yahweh, Dios de su padre, para seguir sus propios caminos. Esaú va a tomar esposas de los hijos de Canaán, de quien se les había prohibido mezclarse. Recordemos que la maldición de Noé hacia Cam va hacia su descendencia, hacia su hijo Canaán. Es con la descendencia de Canaán con quien va a mezclarse Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob,
y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de ahí, y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Jacob fue obediente a sus padres y a su Dios, pero Esaú en ningún momento tuvo en su corazón obedecer a Yahweh. Era un hombre carnal, lejos de lo espiritual y muy lejos de Yahweh. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado adelante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esaú, un hombre carnal y desobediente, quien solo sigue los deseos de su carne, va y toma mujeres de aquello que es aborrecible ante los ojos de Yahweh, de las hijas de Ismael, de las hijas de los Eteos, de los Heveos, de las hijas de Canaán. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, Eteo; a Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Heveo; y a Basamat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Esaú va a concebir a Elifaz, y éste, a través de su concubina Timna, va a dar a luz a Amalek. Son los descendientes de Esaú, quien es Edom, a través de Amalek, quienes van a hacer la guerra en contra de los hijos de Israel. Es la promesa de Esaú que continúa resonando en el tiempo: yo mataré a mi hermano Jacob. El libro del Éxodo nos relata. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Yahweh Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es la palabra de Yahweh quien ha determinado que él mismo tendrá guerra con Amalek para siempre, en todas las generaciones. De generación en generación nos señala su palabra. Encontramos en el libro de Números, refiriéndose Balaam a Israel, lo siguiente: de sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Más adelante señala: y vio a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. El rey de Amalek es Agag. Se estima que Agag no es una persona en particular, sino más bien es el título de quien encabeza el reino de Amalek, pues encontramos a Agag como rey de Amalek en diversos pasajes y muy alejados en el tiempo uno de otro. El rey siempre es Agag. Encontramos en el relato de 1 Samuel lo siguiente: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Asur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Después de la victoria de Israel, Samuel se presenta ante Saúl y le reprende por desobedecer el mandamiento de Yahweh, diciendo: Yahweh te envió misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Saúl desobedeció a Yahweh y por ello va a perder su reino. La guerra con Amalek es por todas las generaciones y debía eliminar todo lo que representara a Amalek, siendo Samuel mismo quien finalmente va a matar a Agag. Después dijo Samuel: traedme a Agag,
rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Vemos a través de las escrituras cómo el conflicto entre la descendencia de Jacob, Israel, y la descendencia de Esaú, quien es Edom, Amalek, va a enfrentarse en el transcurso del tiempo. Más adelante en la historia, el libro de Esther nos relata cómo Judá, que estaba en Persia, lo que hoy es Irán, sufrió por las intrigas de un alto funcionario del rey Asuero, de nombre Amán, que puede traducirse como odio u hostilidad. Debido a su influencia sobre el rey, Amán logra convencerle de promulgar un decreto con la finalidad de exterminar a todos los judíos que habitan en el reino de Persia. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. La historia nos relata la intervención de Yahweh en favor de su pueblo, y es el propio Amán quien termina ejecutado en el patíbulo que él había construido para ejecutar a Mardoqueo y a los judíos. Si analizamos el texto, este nos señala que Amán era hijo de Amedata Agageo, por lo tanto descendiente de Agag, y si descendiente de Agag, lo es de Amalek y de Esaú. La palabra de Yahweh ya lo había señalado, por lo tanto el conflicto entre Jacob y Esaú, o entre Israel y Amalek, ha de ser por todas las generaciones hasta nuestros días, y la palabra de Yahweh se cumple. Y dice Yahweh a través de su profeta Malaquías a Israel: yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En el libro del Éxodo nos dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Nada nuevo hay bajo el sol, lo que fue volverá a ser, y vemos cómo la historia se repite en nuestro tiempo. Amán había construido un patíbulo para ejecutar a Mardoqueo, pero fue el mismo quien terminó colgado ahí. En Persia, en aquel momento, habían muchos judíos producto de la deportación de ellos hacia Babilonia de mano de Nabucodonosor, reino que fue conquistado por los persas algunas décadas después. El profeta Daniel va a tener una visión donde señala: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. El profeta Daniel tiene esta visión respecto del conflicto entre Alejandro Magno y Darío III de Persia, donde el primero va a conquistar el imperio persa. Este último se había constituido en el mayor imperio de la antigüedad, y por cierto con muchas provincias, y justamente aquella provincia del imperio cuya capital es Susa y que tiene por nombre Elam, es el territorio que hoy conocemos como Irán. Elam es el actual Irán, y respecto de Elam, el profeta Jeremías nos va a decir: palabra de Yahweh que vino el profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reino de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación en donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Yahweh. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. Es el conflicto que ha atravesado los siglos y que llega hasta nuestros días. Es la palabra de Yahweh que ha de cumplirse. Como fue en el pasado, es hoy. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe.
el rey de Israel será más enaltecido que Agag, como lo señaló Balaam en el desierto al bendecir a Israel. En nada ha cambiado Amalek. Tu deseo de destruir a Israel viene desde el vientre de Rebeca. Sin embargo, en Elam aún permanecen pueblo de Yahweh, y Jeremías señala que aquel conflicto está reservado para estos últimos días, y ahí hará volver a los cautivos de Elam. El Salmo 83 nos es muy actual. Es que nada nuevo hay bajo el sol, y lo que fue volverá a ser. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Toda aquella descendencia de Esaú que se han unido para eliminar a la descendencia de Jacob, que es Israel. Hoy tenemos ante nuestros ojos el desenlace de un conflicto milenario. Amalek, representado en Irán, mantiene la amenaza que se dio desde el vientre de Rebeca, pues el conflicto que hoy vemos a través de los medios de comunicación ha atravesado todas las generaciones, hasta nuestros días. Ese espíritu de Esaú continúa en los corazones de su descendencia, y su promesa se alza más fuerte que nunca. Yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú despreció a Yahweh su Dios para seguir sus propios deseos. Esaú no entendió su propósito y forjó su destino lejos de su Dios. En él se manifiesta la desobediencia a Yahweh, el desprecio por su herencia. Esaú representa hoy a todo aquello que se opone a Yahweh. Esaú se mezcló con lo que es abominable a los ojos de Yahweh. Unió a las hijas cananeas, heveas, eteas, ismaelitas. Amalek amenazó a Israel en todos los lugares donde estuvo. Lo hizo en el desierto al salir de Egipto. Lo hizo una vez que tomaron la tierra que Yahweh les había prometido. Lo hizo en el exilio en Persia. Lo hace en nuestros días una vez que Israel vuelve a su tierra. Tanto Esaú como Jacob son hijos de Isaac y nietos de Abraham. Ambos son hermanos, pero no son los dos herederos de la promesa. El heredero es solamente Jacob, quien luchó por hacerse de la heredad, aquella heredad que Yahweh le entregó a Abraham. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Esaú no tenía los ojos puestos en Yahweh, sino en su carnalidad, y Jacob, al apropiarse de aquella promesa, Esaú va a declarar, yo mataré a mi hermano Jacob, y aquel conflicto entre ambos va a extenderse en el tiempo hasta hoy. Hoy Irán, descendiente de Esaú y Amalek, amenaza la existencia de Israel. Vemos de esta manera cómo el conflicto va directo hacia su epílogo. Pero Yahweh ha señalado a través de su profeta Jeremías, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por lo que el conflicto que se nos presenta hoy, podemos desde ya conocer su desenlace. Es el momento en que las palabras de Jeremías han de cumplirse, pues sus palabras están reservadas para los últimos días. Y Yahweh destruirá a la descendencia de Esaú, pero no destruirá a Elam. Yahweh dice, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Yahweh. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Yahweh. Saldrán de Elam aquellos que quedaron cautivos de su pueblo, pues es la descendencia de Yahweh. Yeshua vino al rescate de quienes se habían perdido y de aquel pueblo que fue expulsado y murió lejos de la presencia de su Dios. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes,
y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. La historia está escrita, y sabemos el desenlace del conflicto que hoy amenaza al mundo, pues los dos son potencias nucleares que pueden traer el desastre a nuestra civilización. Es Esaú contra Jacob, Amalek contra Israel. Es el conflicto que se ha librado generación tras generación, pero del cual es hora de su desenlace. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.